Muchas bendiciones, que el Señor bendiga nuestras vidas en este día. Vamos a tener un momento de oración y así comenzar con el estudio de esta semana. Así que voy a rogar que inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración al Señor. Dios eterno, Padre celestial, vamos ante su presencia, Señor. Queremos agradecerle por nuevamente permitirnos poder meditar en su palabra. Queremos rogarle, Padre, su misericordia, su bendición, su dirección, Padre. Ayúdenos, Señor, en esta tarde también para poder entregar, Señor, su palabra, para poder, Señor, extraer de ella la enseñanza que usted ha dispuesto que en este día podamos recibir de parte de su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que su misericordia, su bondad nos acompaña. Le damos gracias por su fidelidad, Padre. Gracias, bendito Padre. A usted damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a meditar en esta oportunidad en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al 47, que nos habla de un encuentro, el encuentro que el Señor Jesús tuvo con los fariseos y que marca en cierta manera este odio que los fariseos sentían hacia el Señor Jesucristo por el hecho de las afirmaciones que precisamente en este pasaje él hace. Esto en cierta manera marcó la razón por la cual los fariseos persiguieron al Señor Jesucristo. Así que vamos a pasar al texto y antes de eso vamos a ver un poco una introducción a este pasaje. Los versículos 16 y al 18 de este capítulo 5 de Juan dice lo siguiente: por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es parte de lo que el Señor Jesús afirmó en este pasaje. Primero, no respetaba el sábado o en cierta manera, a los ojos de los fariseos estaba quebrantando el sábado. No era así, sino que lo que el Señor estaba haciendo es demostrar o mostrar que el sábado no era más importante que Dios o más importante que el ser humano. El sábado había sido decretado por Dios para que el hombre buscara a Dios, pero dado que se había manipulado, tergiversado el mandamiento, el Señor viene a decir que el sábado no es más santo que Dios, ni más santo que los hombres. Y lo segundo que el Señor Jesús afirma también es que es decir que Él es Dios, afirmar que Él era igual a Dios. Entonces eso obviamente que a los fariseos les provocó rechazo, y más que rechazo, hizo que ellos odiaran al Señor Jesús por estas afirmaciones. Ahora, recordemos que en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, dice, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí en Marcos el Señor está dejando en claro de que Él dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor decreta el día de reposo para que el hombre aparte un día, aparte un tiempo para buscar, adorar a Dios. Ese día era el día consagrado al Señor. En ese día el ser humano tenía que dejar todas sus actividades, dejar todo su trabajo y centrarse única y exclusivamente en adorar al Señor, en guardar, en buscar, en humillarse delante del Señor. Entonces,
el Señor Jesús afirma ahí de que el día de reposo se hizo por causa del hombre, o sea, para que el hombre tuviera un día establecido para que buscara a Dios. Y no que existiendo el día de reposo, el Señor crea al hombre. No, Él creó al hombre y después, en esa situación en que el hombre se ha quebrantado, desobedecido a Dios, se ha rebelado contra Dios, Él elige a su pueblo y lo aparta. Y para que su pueblo tenga claro que tiene que haber un día en que debe humillarse delante del Señor, buscar a Dios, se instaura el día de reposo. Entonces, el Señor deja en claro también de que Él es el Señor del día de reposo, o sea, Él es superior al día de reposo. Para muchas personas, el día sábado o el día de reposo es más santo aún que el mismo Señor Jesucristo. O sea, en algún momento el mismo Señor dice que se han puesto, se ha dado más valor a las cosas que fueron hechas para adorar a Dios que aún al mismo Dios. Él dice en algún momento, el Señor Jesús dice, ustedes dicen que se puede prometer o jurar en nombre de Dios y no es tan pecaminoso, pero no se puede jurar por el tesoro del templo o por el templo. Entonces, Él está diciendo que lo que fue creado para adorar a Dios, el hombre lo puso y lo hizo que fuera más valioso que el mismo Dios. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, nos aparece este pasaje en donde dice que habla acerca de las fiestas y que tiene que ver con precisamente lo que vamos a ver en este pasaje de Juan capítulo 5. En Deuteronomio nos dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esas fiestas fueron instauradas por el Señor para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué es bueno poder leer este pasaje? Porque nos va a ayudar un poco a entender en qué momento o qué es lo que estaba aconteciendo cuando el Señor Jesucristo viaja a Jerusalén, que es lo que nos va a narrar este pasaje. Dice que las 3 fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas que habían sido instauradas por Dios para que el pueblo celebrara. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, se nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso nos habla de la primera fiesta, la Pascua. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 13. Y esa sería la primera fiesta que los judíos debían celebrar. Ahora, si nosotros avanzamos al capítulo 7, versículo 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y esa era la tercera fiesta. Y eso nos ayuda a entender un poco que, en qué fiesta nos encontraríamos acá en el capítulo 5. Si en el capítulo 2 se presentó o se hacía mención de la primera fiesta, que es la Pascua, y en el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, aquí en el capítulo 5 nos estaría hablando de la fiesta de Pentecostés. Y esa sería probablemente la fiesta que se estaba por celebrar cuando el Señor Jesús viaja. Recordemos que él estaba en Galilea, había estado predicando allá en Galilea y de allá viaja nuevamente hacia Judea para esta fiesta que se estaría celebrando. Dice los versículos 1 al 3 del capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Como veíamos, el Señor Jesucristo había estado predicando en Galilea, acá arriba del mapa, y de hecho la semana pasada nosotros estuvimos meditando en la predicación que él hizo acá en el mar de Galilea, cuando él llama a Pedro y a los que estaban ahí pescando. Ahora, después de este acontecimiento, el Señor Jesús viaja de Galilea hasta Judea y llega a Jerusalén, porque ahí iba a celebrar una fiesta, como dije anteriormente, dado que las fiestas anteriores, o el capítulo 2 y el capítulo 7, nos hablan de la primera y de la tercera fiesta, entonces podemos pensar que la fiesta que estaba por celebrarse era la fiesta de Pentecostés. Y dice el pasaje que cerca del templo había un estanque llamado Betesda. Acá nosotros vemos estos dos como cuadraditos que se ven al lado derecho de la pantalla, y ahí dice Betesda, y es ahí donde el Señor llega. Si usted mira, hay un camino que indica precisamente a una puerta muy pequeñita que se ve ahí, que esa es la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas precisamente que iban a ser sacrificadas, ofrecidas en los diferentes sacrificios en el templo. Acá tenemos el estanque del templo, el templo en sí, pero aquí está este estanque que se llama Betesda, o que también significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Y dice que había una gran multitud de enfermos en ese estanque, que estaban ahí. ¿Por qué? Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, este versículo 4 no aparece en los escritos, en los mejores escritos que se denominan como los escritos como más oficiales o más serios. No aparece este versículo 4. Por lo tanto, se cree que algún escriba lo añadió al texto. Pero también tenemos que recordar que la escritura da testimonio de que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no podemos desconocer este versículo y tampoco podemos dejarlo de lado, sino que tenemos que considerarlo parte de la revelación de Dios también. Ahora, hay ciertas dudas o cuestionamientos con respecto a este versículo, porque muchos afirman de que si era o no un ángel el que descendía, o si había tal estanque o se producía esta situación en el estanque en que el agua se agitaba y que el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad. Bueno, si la escritura lo dice, debemos creer que era así. Si el Señor permitió que este pasaje quedara en la Biblia, debemos creer. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos es que tratamos muchas veces de explicar todo o de entender todo. Hay cosas que debemos aceptarlas simplemente porque están escritas, aunque no podamos explicarlas, no podamos entenderlas. Eso también es parte de la soberanía de Dios al no revelarnos todo lo que Él hace. Se puede considerar que quizás no existía ese ángel literalmente, sino que el que escribió esto simplemente veía que en algún momento el agua se agitaba y él consideraba que era un ángel, pero puede haber sido otra situación, pero no podemos hacer una afirmación. La Biblia dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y debemos aceptar lo que el texto dice
y no cuestionarlo porque está inserto dentro de la Escritura, que es la revelación de Dios para nuestro entendimiento. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, la mirada se centra en un hombre que estaba ahí, que dice la Biblia que durante 38 años estaba enfermo. Ahora, eso nos dice que no había nacido enfermo, sino que en algún momento había estado sano y que después por alguna circunstancia se enfermó y quedó postrado. Ahora, más adelante se deja entrever que había quedado en esta condición a causa de su pecado. Eso lo veremos en unos versículos más adelante. Pero el asunto es que llevaba 38 años que estaba enfermo. Jesús dice que cuando Jesús lo vio, versículo 6, acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, aquí hay algo que es interesante. La atención de todas las personas que estaban ahí, de todos los enfermos que estaban ahí, estaba centrado en el estanque, porque ellos esperaban hasta que el agua se agitara para poder lanzarse al agua y así poder ser sano. Entonces ellos estaban atentos al agua, ya que no sabían en qué momento esto se iba a producir. Entonces toda su atención estaba centrada en el agua, y de hecho este hombre también tenía toda su atención puesta en esa agua, en ese estanque. Por lo tanto, quizás ni siquiera se dieron cuenta o se percataron de que el mismo Señor Jesucristo había llegado a ese lugar. Y ni siquiera este hombre quizás se percató de que el Señor Jesús se acercó a él, porque su atención estaba puesta en ese estanque. Entonces lo primero que el Señor hace es llamar su atención. ¿Quieres ser sano? Obviamente que ante esa pregunta nadie puede quedar insensible, nadie puede quedar sin una reacción, porque él estaba enfermo, llevaba 38 años enfermo, y que venga alguien y le pregunte si quiere ser sano, eso llama su atención. Entonces lo primero que el Señor Jesús hace es llamar su atención. ¿Quieres ser sano? Lo otro rescatable que es bueno mencionar es el hecho de que es el Señor el que se acerca a esta persona que está enferma, y no es el enfermo el que se acerca al Señor para que lo sane. Entonces, eso nos habla de dos cosas. Primero, que muchas veces la atención del ser humano está puesta en otras cosas que no son tan eficientes como Él. Muchas veces el ser humano está centrado en que su economía, su dinero, su lugar su lugar de autoridad que tenga, o qué sé yo, o su familia, o sus amigos, o las personas que tenga a su alrededor, le dan cierta seguridad o cierta confianza, y pone su fe, su esperanza en esas cosas. Y su atención está puesta en esas cosas. Y el Señor, en su misericordia, muchas veces es Él el que llama la atención del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene puesta su atención en cosas que no son tan eficientes como lo es Él. Entonces el Señor primero llama nuestra atención, y segundo, Él es el que se acerca al ser humano, no es el ser humano el que se acerca a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Jamás el ser humano busca a Dios, sino que es el Señor el que busca al hombre, el que se acerca al hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y nuevamente se ratifica lo que mencionaba anteriormente. Su atención estaba puesta en el estanque. Entonces su respuesta le dice, no tengo quien me meta en el estanque. La pregunta fue, ¿quieres ser sano? Y él responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entonces, en su respuesta se deja entrever que él dice, sí, quiero ser sano, pero no puedo acceder a la sanidad. Y era su única esperanza, o la única opción de sanidad que él tenía, ese estanque.
se centra en eso, o sea, está tan centrado en eso que ante la pregunta del Señor, él responde pensando en el estanque. Señor, no tengo quien me meta en ese estanque. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por lo tanto, su única esperanza, su única solución o respuesta era ese estanque. No veía otra opción él. Entonces, ante el llamado de atención del Señor, su respuesta es seguir depositando su confianza en aquello en lo cual estaba centrada su atención. ¿Y cuántas veces el ser humano le pasa eso? Que aunque escuche acerca del Señor Jesús, aunque escuche acerca del poder de Dios, pero su atención sigue estando centrada en lo que le da confianza, en lo que le da esperanza. Como dije anteriormente, puede ser el dinero, puede ser los amigos, puede ser la autoridad o el poder que tenga, pueden ser muchas cosas. Pero siempre es algo que no es Dios. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y es interesante ver que el Señor Jesús no le dice, yo te puedo sanar, sino que Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué el Señor Jesús le ordena levantarse, tomar su lecho y andar? Y no le dice, yo soy el que te puede sanar, yo soy la esperanza, yo soy la opción más segura. Porque, insisto, no es el hombre el que busca al Señor, es el Señor el que busca al hombre. Y cuando el Señor busca al hombre, no lo busca para ver si Él le responde. Cuando el Señor sale al encuentro de una persona, cuando el Señor sale al encuentro del ser humano, no es para ver si el ser humano lo acepta o no lo acepta. Es para llevar a cabo la obra que Él ya ha determinado hacer. Cuando el Señor le sale al encuentro al ser humano, es para salvación, es para liberarlo de la esclavitud, es para transformar su vida. Ya ha determinado lo que Él va a hacer, como lo hizo con este hombre. Él ya había determinado que a ese hombre lo iba a sanar. Por lo tanto, no dependía de la reacción de este hombre. No dependía si este hombre decía, Señor, tú a lo mejor me puedes sanar, sáname. No. Él ya había determinado que lo iba a sanar. Él llama su atención ante la respuesta en donde el hombre muestra nuevamente su dependencia en ese estanque. Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y lleva a cabo lo que ya había determinado hacer, como lo ha hecho en cada una de las personas que él ha sanado o ha salvado. Porque él ya ha determinado hacerlo. Y cuando él sale al encuentro es porque ya tiene determinado lo que él va a hacer. Y eso no depende de nuestra respuesta. Versículos 9 al 13. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice el pasaje que en el momento, al instante, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, la pregunta, o quizás el comentario o la interrogante que puede surgir es ¿por qué el Señor ya había determinado sanar a este hombre? No fue casualidad, no es que se lo encontró. Así como la mujer samaritana y así como cada persona con la cual el Señor se encontró, no fueron casualidad. El Señor fue al encuentro de ellos. Independiente de la situación o las circunstancias en las cuales se haya producido este encuentro, es el Señor el que va al encuentro. Recuerde, le era necesario al Señor pasar por Samaria y le era necesario porque estaba esa mujer a la cual el Señor había determinado que le iba a hablar. Y así él va al mar de Galilea. ¿Por qué? Porque Pedro y sus hermanos andaban pescando y él iba a llamarlos. Él sale al encuentro y va al encuentro de Mateo porque él había determinado salir al encuentro de él. Entonces, él va a donde este hombre que estaba ahí en este estanque y
Él va porque había determinado sanar a ese hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera él también iba a cumplir un propósito. Y era, en cierta manera, poder presentar su credencial delante de todos los que estaban ahí. Ya recordemos que antes, en la visita anterior a Jerusalén, ya él había hecho muchas cosas y el pueblo le seguía. Pero en esta oportunidad él fue a mostrar su credencial. Y lo primero que él hace es sanar a este hombre en un día sábado, día de reposo, para, primero, dejar en claro de que el día de reposo no es más importante que el hombre y que el Señor del día de reposo. Entonces, cuando Él ordena, toma tu lecho y anda, Él lo hace consciente de que en ese día no le era permitido a ninguna persona cargar nada porque era un día de reposo, un día para el Señor. Entonces, le ordena que tome su lecho para que precisamente los fariseos empiecen a cuestionar o a preguntar qué pasaba. De hecho, por eso el apóstol Juan deja en claro, y era día de reposo aquel día. Y después dice, entonces los judíos, cuando habla de los judíos no está hablando de cualquiera, sino de los fariseos, de los que eran los que fueron los enemigos más fuertes o firmes delante del Señor. Dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Recordemos, en el día de reposo no se le permitía al ser humano hacer, o sea, al hombre realizar ningún trabajo, ningún esfuerzo, y ellos lo llevaron al extremo de no permitirle a nadie que hiciera nada. O sea, era un día en donde la persona tenía que quedarse quieto en su casa sin hacer ningún trabajo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Consciente de quizás de que era día sábado, consciente de que él no lo podía hacer, pero se había encontrado con el Señor que le había sanado. Entonces, él al sentirse sano, no pensó en que estaba quebrantando el día de reposo, no pensó en lo que le iban a decir, sino que obedeció a aquel que le había sanado. Como alguien dijo, ¿cómo yo no voy a corresponder a una obra, a un amor tan grande? Si Él me sanó, ¿cómo yo no voy a obedecerle? Está en la gratitud que hay en mí, que si Él me dice haz esto, yo lo hago, porque Él me sanó, Él me salvó. Entonces este hombre obedeció. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor lo sanó y se fue. Y este hombre no supo quién lo había sanado. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no quería eh, revelarse abiertamente. Todavía no quería mostrarse en su plenitud. Pero sí, al hacer esto, Él lleva eh, él cumple el propósito de llamar la atención de los fariseos, precisamente con cosas que los fariseos consideraban inquebrantables. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí vemos que el Señor le confronta a este hombre y le dice, mira, has sido sanado, pero le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, con esas palabras nos deja entrever de que este hombre hacía 38 años atrás había, a causa de su pecado, había quedado enfermo y que por esa razón había estado durante 38 años enfermo. Ahora el Señor lo ha sanado, pero le advierte, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, en cierta manera le está dejando ver, que a causa de su pecado, él había experimentado durante 38 años esta enfermedad. Entonces, él debía arrepentirse, él debía cambiar su vida y no pecar más, para que no le viniera algo peor. Versículos 15 y 16.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. La primera razón por la cual los judíos perseguían al Señor Jesucristo era porque no respetaba el día de reposo. O sea, para ellos, que alguien no respetara el día de reposo era algo imperdonable. El día de reposo era santo, era algo que no podía ser quebrantado. Pero el Señor quiere con esto demostrar que el día de reposo no es superior a aquel que instauró el día de reposo. Que no se puede poner el día por sobre aquel que fue el que creó, el que instauró este día. Pero los judíos tenían tan arraigadas estas costumbres que al ver que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo, al sanar a una persona y al ordenarle que cargara su lecho, para ellos fue una falta imperdonable, y por esta causa ellos querían matar al Señor Jesús. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Acá el Señor deja en claro de que el día de reposo no era un día en el cual Dios no trabajara, no obrara, que para Dios no había descanso, que para Dios no había un día de reposo, sino que el día había sido instaurado por causa del hombre, para que el hombre no olvidara de que debía humillarse delante del Señor, que debía dar gracias al Señor, debía adorar a Dios, porque si no instauraba este día, el ser humano se iba a ver envuelto en sus actividades, en su trabajo, y jamás se iba a apartar ese tiempo para buscar al Señor. Entonces, pero Él le deja en claro: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, estas palabras fueron como benzina en el fuego del odio de estos fariseos, porque ahora no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que afirmaba directamente que Dios era su Padre. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esa era la segunda razón por la cual los fariseos querían matar al Señor Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que ahora se había hecho, afirmaba ser igual a Dios. Ahora, el Señor Jesús deja en claro, y ahora pasa a presentar 3 declaraciones a través de las cuales Él reafirma que Él es Dios. Y eso se encuentra desde el versículo 19 en adelante, las declaraciones de Jesús. Versículo 19, respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Acá el Señor Jesús está afirmando que Él no actúa por iniciativa propia, sino que Él es obediente al Padre, a quien le ha enviado. Entonces, Él está afirmando que Él no se mueve bajo su pensamiento, bajo sus ideas, bajo lo que Él cree, sino en obediencia al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y después afirma: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En la segunda parte, Él está afirmando de que Él obra y hace lo mismo que el Padre. O sea, el Padre y Él son lo mismo, son una sola persona. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Él sigue afirmando de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque ha dejado en claro en el versículo anterior que Él vino en obediencia. O sea,
Él está diciendo que Él ha tomado el lugar de siervo de Dios al venir en obediencia al Padre para cumplir el propósito que estaba estipulado. Por lo tanto, Él viene en ese momento. El Señor Jesús no estaba ahí como con todo su poder o toda su gloria, sino que estaba como un siervo en obediencia, se había humillado en obediencia al Padre. Y le dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, que Él no era cualquier persona, sino que era alguien que había sido enviado por el Padre para cumplir un propósito, y que lo que Él hacía era lo que el mismo Padre hacía. Y después le dice, mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Él dice que todavía hay otras cosas que Él va a hacer que van a provocar mayor impacto entre los hombres, que hay otras cosas más que Él va a hacer, que aún no ha hecho, pero que todo lo que Él hace es en obediencia al Padre, y es porque el Padre le ha mostrado que haga eso. Y en el versículo 21, Él dice lo siguiente, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta es su segunda declaración. Y en esta declaración Él afirma que Él puede resucitar a los muertos. Así como el Padre resucita, Él también resucita. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Su tercera declaración es que Él es el que juzgará. Él es el que juzga. Su juicio o el juicio no lo va a hacer el Padre, sino que Él. Esa es su tercera afirmación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo está ratificando lo que el Señor Jesús había dicho. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesús es el que juzgará. Y Pablo dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5 de la segunda carta, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es ante el tribunal de Dios, sino ante el tribunal, ni el tribunal del Padre, sino ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el que juzga es el Señor Jesús. Cristo es el que juzga. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el Señor a través del apóstol Juan nuevamente nos habla y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Precisamente nos habla de este trono en el cual estará sentado el Señor Jesucristo, en donde juzgará, en donde nadie podrá esconderse, ni nadie podrá evitar este juicio que se va a llevar a cabo en ese momento. Versículo 23 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nuevamente el Señor Jesús está ratificando que Él y el Padre son uno solo. El que honra al Hijo, honra al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, Él está ratificando de que Él y el Padre son uno solo, y que no hay distinción alguna entre ellos, y que Él es el que tiene el respaldo del Padre para hacer todo lo que Él hace, y lo que Él hace es en obediencia al Padre. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá el Señor Jesús está
hablando de que Él es el que tiene una autoridad especial. Él es la revelación de la voluntad de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, en esas dos afirmaciones, Él está diciendo que su palabra es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Lo que Él enseña no es algo de Él, sino que es la ratificación de la revelación de Dios, o como ya dijimos anteriormente, la revelación completa y perfecta de Dios hacia el hombre. Toda la revelación de Dios es el Señor Jesús. Lo que Él habla, lo que Él dice, es la revelación de Dios. Entonces Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y cree y acepta y cree que es Dios y que es enviado por Dios y que es respaldado por Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él es el que tiene el poder de dar vida eterna y también de librar de la condenación. Entonces, en los versículos anteriores, en el versículo 19, Jesús afirma que Él era Dios. En el versículo 21, Él afirma que levantaba a los muertos. Y en el versículo 22, Él dice que Él es el que iba a juzgar. Estas son las tres declaraciones que el Señor hace en este pasaje. Él es Dios, Él tiene el poder para levantar a los muertos y Él juzgará a la tierra, a los pobladores, a los habitantes de la tierra. En el los versículos 25 y el versículo 28 los vamos a unir, porque aquí el Señor nos habla algo interesante. En el versículo 25 Él dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 25. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En estos dos versículos el Señor está hablando de un acontecimiento en el futuro, pero también un acontecimiento en el presente. Él dice, viene la hora, pero también dice, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, es interesante esa afirmación de que viene la hora y ahora es. O sea, está hablando de algo que iba a pasar en el futuro, pero que también iba a pasar en el presente y estaba pasando ahora. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Ahora, el tema central de todo esto, si se da cuenta, es que es sobre la muerte. Él dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces está hablando de resurrección. Pero debemos entender también a qué se está refiriendo específicamente. Primero, cuando él habla de que viene la hora y ahora es, está hablando de dos resurrecciones, de dos tipos de resurrecciones. En el capítulo 11, versículos 25 y 26, en el contexto de la resurrección de Lázaro, Jesús habla con Marta y María, sus hermanas, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él está hablando de una resurrección y que tiene que ver con la resurrección física que se va a llevar a cabo cuando Él venga a buscar a su iglesia y cuando Él venga también y después cuando Él llame a juicio a todas las naciones. Habla de una resurrección física. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2,
nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y acá está hablando de una resurrección espiritual. Entonces, vemos que en Juan, en el capítulo 11, está hablando de una resurrección física que va a acontecer en el futuro, pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 habla de una resurrección que aconteció en su pasado. Cuando él escribió, dice que aconteció en su pasado. Entonces eso nos lleva a entender de que la afirmación que el Señor hace cuando Él dice, viene la hora, se está refiriendo a una resurrección en el futuro, y ahora está hablando de una resurrección en el presente. Ahora, la resurrección en el futuro es una resurrección física, y la que ocurre ahora es una resurrección espiritual, y tiene que ver con lo que Pablo nos dice en Efesios, que tiene que ver con la conversión del ser humano. Cuando una persona se convierte es porque se ha producido una resurrección espiritual, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando una persona, cuando el Señor sale al encuentro de una persona, esta persona experimenta una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque recibe vida, y desde ese momento tiene conciencia de una realidad que hasta ese momento había ignorado, y es la realidad del pecado, de la condenación, de la desobediencia a Dios. Pero el Señor también habló de que viene la hora, refiriéndose a una resurrección en el futuro, y que esa tiene que ver con la levantar de los muertos, literalmente, a aquellos a quienes el Señor está llamando. Ahora, pasamos al versículo 26 y 27 de capítulo 5. Volvemos nuevamente. Recordemos que anteriormente leímos el versículo 25 y el 28, pero el 26 y 27 quedaron en una pausa. Así que ahora retomamos el versículo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Acá el Señor está nuevamente hablando de que Él es el que tiene vida en sí mismo. O sea, de que a Él no le da la vida, de que a Él no se la dan ni se la quitan, sino que Él es el que tiene la autoridad para entregar su vida y para tomarla. Él es el que tiene vida en sí mismo, y eso le permite también tener la autoridad de poder dar vida y quitarla. ¿Por qué? Porque dice que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Acá el Señor está afirmando de que Él tiene el poder para dar vida y tomarla, porque a Él nadie le da vida, sino que Él es la vida. Él es en sí mismo la vida. Y Él puede dar o quitar la vida porque Él tiene la autoridad de poder juzgar a quien da y a quien no la vida. Y ahí saltamos al versículo 29 y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá, nuevamente, nos está hablando de dos resurrecciones. Resurrección de vida y resurrección de condenación o de muerte, de juicio. En Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 al 6, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Recordemos que lo primero que dice en el versículo 29 es, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa resurrección de vida tiene que ver con
lo que menciona los versículos 4 al 6 de Apocalipsis 20, que es la primera resurrección, que tiene que ver con aquellas personas que pasaron por la gran tribulación, pero no se sometieron a la bestia, ni al anticristo, ni al falso profeta, sino que, perdón, ni a Satanás, ni al anticristo, ni al falso profeta, sino que se mantuvieron fieles a Dios, reconocieron al Señor Jesús como su Señor, y se mantuvieron fieles a tal grado de que murieron decapitados o murieron de formas atroces por no renegar contra el Señor Jesús. Pues ellos serán parte de esta primera resurrección para vida. Y esa es la resurrección que también abarca a aquellos que hemos creído en el Señor y que o aquellos que han creído y que han muerto, y si aún nos toca a nosotros también, todos aquellos que durante este tiempo, ahora han tenido esa resurrección espiritual, han tenido ese encuentro con el Señor y han alcanzado salvación, si mueren, resucitarán también cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero también parte de esta primera resurrección es lo que le corresponde al término de la gran tribulación, a todos ellos que pasaron por la gran tribulación, pero nunca se siguieron a Satanás y a sus seguidores, sino que se mantuvieron y reconocieron al Señor. Ellos también serán parte de esta primera resurrección. En los versículos 11 al 15 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis se nos narra lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la resurrección para muerte, para juicio, para condenación que el Señor Jesús mencionaba. Esta es la resurrección que experimentarán todas las personas que no experimentaron la primera resurrección. Aquellos que no reconocieron al Señor, aquellos que se apartaron de Dios, se apartaron del Señor, serán parte de esta segunda resurrección, pero esta resurrección es para condenación, para muerte. Y eso es lo que el Señor ha anunciado en el pasaje que acabamos de leer, versículo 29 del capítulo 5 de Juan. En 1 Tesalonicenses 4:17 el apóstol Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Y eso para dejarnos claro de que todos aquellos que en este tiempo mueran o han muerto y los que puedan morir hasta antes que el Señor venga, también serán parte de esta primera resurrección que está descrita en los primeros versículos de Apocalipsis, y que se tiene que ver con la resurrección para vida. Nosotros y los que pasaron por la gran tribulación y no renegaron contra el Señor, también serán parte de esta resurrección para vida. Versículo 30 nos dice, el Señor Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y nuevamente el Señor Jesús está ratificando que Él en ese momento, estaba actuando como siervo del Padre, como un enviado del Padre, y no estaba actuando como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda su gloria, toda su poder, sino que estaba en sujeción al Padre, y Él estaba obedeciendo al Padre. Versículo 31-32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Acá el Señor Jesús deja en claro de que Él sabe que lo que Él está diciendo para los que están ahí escuchando no es válido,
¿Por qué? Porque ya había una norma dentro del pueblo judío que tenía que ver precisamente con el testimonio. Entonces él dice, yo sé que mi testimonio no es válido, pero hay otro que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces él dice, hay otro que va a testificar de mí. ¿Por qué? Porque él tenía claro lo que Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, el Señor Jesús dice, aquí hay dos que testifican acerca de mí, no solamente yo, porque los judíos también entendían de que tenía que haber un testimonio de dos personas para que algo fuera verdad. Versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ahora, acá el Señor está diciendo, ustedes creyeron que Juan era el que daba testimonio de mí, y fueron, y él dio testimonio de mí, pero tampoco le creyeron al testimonio de él. Versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él está afirmando de que no era Juan a quien él se estaba refiriendo cuando él decía que otro es el que da testimonio de mí, sino que estaba hablando del Padre. Pero yo, dice, no recibo testimonio de hombre alguno. Por lo tanto, él estaba hablando de que el Padre daría testimonio acerca de él, a través, precisamente, de las cosas que él hacía. La evidencia de que el Padre estaba respaldándole era precisamente el hecho de que él podía hacer milagros, resucitar muertos y hacer muchas señales que evidenciaban de que el Padre estaba respaldándole. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículos 35 al 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él dice, ustedes se quisieron respaldar en el testimonio de Juan, pero fue por un tiempo nomás. ¿Por qué? Porque recordemos que Juan también fue muy confrontacional con los fariseos. Pero él dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, tengo alguien que testifica o da testimonio de mí que es mayor que Juan. Y dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y acá nuevamente él está afirmando de que hay una diferencia entre el Señor Jesús y Pedro, Pablo, Juan y cualquier otro hombre que a través del cual se haya hecho algún milagro o alguna señal o alguna algo especial o sobrenatural. Y es lo siguiente. El Señor Jesús está afirmando que Él es el que hace las cosas. A diferencia de Pedro, de Pablo, de Juan, Santiago, cualquiera de los apóstoles, o cualquiera de los profetas, o cualquier hombre, que era Dios el que obraba a través de ellos. Acá Jesús dice que Él es el que hace las cosas, las cuales están en obediencia a lo que el Padre le ha enviado. Pero esas obras que Él hace dan testimonio de que Él tiene el poder que solo Dios tiene, o solo se le reconoce a Dios. Y eso, dice, es mi carta, es mi credencial de que yo soy Dios. Yo puedo hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Versículos 37 y 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Acá, nuevamente el Señor está ratificando lo que ha mencionado anteriormente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y acá dice, ustedes nunca han escuchado la voz de Dios, ni han visto el aspecto de Dios, ni tienen su palabra morando en vosotros. Y acá Él está diciendo algo fuerte. No tienen su palabra morando en vosotros. O sea, ustedes no viven conforme a la palabra, no viven en obediencia a la Escritura. Ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, el testimonio de Dios en sus vidas. Si lo tuvieran, podrían entender que yo soy Dios, pero como no tienen ese testimonio, no hay esa comunión con Dios, en especial, no pueden entonces ustedes eh, evidenciar o conocer que yo soy Dios. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si ustedes estuvieran en comunión con Dios, si tuvieran la palabra de Dios en sus corazones, entonces entenderían y me reconocerían a mí. Pero como no la tienen, no me reconocen. Y después él afirma lo siguiente. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá no le está diciendo que ellos investiguen las escrituras o las lean. Él está diciendo que ellos han leído la escritura, ellos se han aprendido las escrituras, las han memorizado, pero no han entendido el mensaje de las escrituras, la revelación de las escrituras. Entonces, si lo pudiesen entender, entonces se darían cuenta de que Él es Dios. Pero como no lo han hecho, no se han podido dar cuenta de eso. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Independiente de que si creen o no que Él es Dios, ellos, al rechazarle, están rechazando la vida. Si vinieran a Él, podrían tener vida, pero su corazón endurecido, su mente, no les ha permitido poder reconocer a Dios. Gloria de los hombres no recibo, versículos 41 a 43. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Acá el Señor Jesús está hablando de otra cosa muy, muy fuerte. Él dice, gloria de los hombres no recibo. O sea, no dependo del reconocimiento si la gente me acepta o no me acepta. Hoy en día, independiente si la persona cree o no cree en la existencia de Dios, en el poder de Dios o en la autoridad del Señor Jesús para salvar o condenar, es inherente el hecho de que el Señor salva o condena. Eso no depende de si yo creo en eso o no. Es así. Y tengo que aceptarlo. Y seré juzgado y seré condenado si no acepto al Señor. O experimentaré la salvación si reconozco al Señor Jesús como mi Salvador. Pero Él dice, yo no recibo la gloria de los hombres. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios. No tenéis a Dios guiando sus vidas. Ustedes no obedecen a Dios, no siguen a Dios, sino que simplemente hacen las cosas que ustedes consideran que son correctas o que piensan que Dios quiere, pero no en obediencia a Él. Yo he venido en nombre de mi Padre, yo obedezco a Dios, yo estoy acá en obediencia, cumpliendo la voluntad de mi Padre para cumplir el propósito que mi Padre me ha encomendado. Y ustedes no me reciben. Yo soy enviado de Dios, pero ustedes no me reciben. Pero Él en la última parte dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ahí está hablando del anticristo, porque Él va a venir y va a buscar gloria para sí mismo, y va a buscar reconocimiento para sí mismo de las personas, y las personas le van a seguir y le van a adorar. Pero han rechazado al Señor Jesús, a quien les puede salvar, y van a seguir a aquel que los va a condenar. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria
los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 44. ¿Cómo pueden ustedes creer si buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios? ¿Cómo pueden creer ustedes si no buscan el respaldo del Padre en sus vidas? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Acá el Señor cierra este mensaje con la siguiente afirmación. Él está diciendo básicamente que toda la Escritura habla del Señor Jesús. La Biblia testifica acerca del Señor Jesús. Él le dice, ustedes leen la Biblia, leen las Escrituras, pero sin embargo, no me han recibido a mí. ¿Cómo piensan ustedes que van a salvarse si ni siquiera obedecen lo que ustedes dicen obedecer? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. A quien ustedes consideran que es autoridad, Moisés en este caso, quien les ha entregado las Escrituras, él los acusa. Él. Y no por el hecho de que él lo quiera acusar, sino que por su desobediencia a los mandamientos que el Señor entregó a través de Moisés, a la palabra que Dios entregó a través de Moisés. Si ustedes creyesen a Moisés y recibieran y obedecieran lo que Dios le entregó a Moisés y que Moisés les dejó a ustedes, entonces entenderían que yo vengo de parte de Dios, que yo soy Dios y que Moisés habla de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no han aprendido a entender la palabra de Dios, si no han pedido a Dios que revele su palabra a sus vidas, si no le he pedido a Dios que Él les muestre la verdad, ¿cómo me van a creer a mis palabras? Y con esas palabras, el Señor Jesús deja en claro que Él es Dios. Y en su declaración, Él manifiesta cosas que van a acontecer en el futuro, pero que tienen que ver con la autoridad de Él como Dios acá en la tierra. Que el Señor nos ayude a que podamos ser obedientes a la voz de Dios y que Él siempre sea el Señor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y si Dios así lo permite, la próxima semana continuaremos estudiando la vida del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.